Si tienen sus Biblias, vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 4. Vamos a leer unos versículos ahí. Capítulo 4, verso 1. 1 Timoteo, el Nuevo Testamento, está por ahí después de Tesalonicenses. ¿Qué? 4:1 al 5. 1 Timoteo capítulo 4, el verso 1. Pero el Espíritu. ¿Lo tenemos? Amén. 4 de Timoteo, primera carta, verso 1. Dice así la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo que utilizar la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. 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 Quisiera comenzar con el versículo 1, que dice que hay personas que escuchan a espíritus engañadores. Y cuando habla de espíritus engañadores está hablando de los espíritus del diablo, los demonios que le siguen. Y más adelantito dice, y a doctrinas o enseñanzas de demonios. Es algo interesante cómo la palabra de Dios se va cumpliendo. Y dice que en los últimos tiempos, pues muchos apostatarían de la fe cristiana, y seguirían en otras doctrinas que no tienen nada que ver con Dios. Y ustedes han escuchado acerca de la cientología, ¿no? Cientología. Es increíble cómo muchos de los artistas están siguiendo esta nueva religión que les habla que lo más importante, que mientras no le hagan daño a nadie, que pueden seguir en esa religión. Y hay muchas personas siguiendo esta religión, porque también les promete muchas cosas que algún día serán como Dios también, lo mismo que el diablo ha prometido. Pero por si fuera poco, tenemos otra vez la iglesia satánica. La iglesia satánica también tiene muchos seguidores. La iglesia satánica se formó ya hace muchos años. En 1990 ya existía por lo menos 1 millón de Biblias del diablo. Y entonces cuando hacen sus misas, hacen todo lo contrario que nosotros lo hacemos. Nosotros bendecimos, ellos maldicen. Nosotros tenemos una cruz, ellos la tienen pero hacia abajo. Cuando terminan en vez de orar, dan una maldición. Hacen tantas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y solamente, les estoy hablando de eso porque tenemos una lucha espiritual, hermanos. Y esa lucha es tremenda, que realmente nosotros, gracias a Dios, que Dios nos ha sacado de ese mundo y no hemos caído en esas redes. Así que debemos darle gracias a Dios y orar por aquellos que algún día se salgan de ahí también, de tantas doctrinas falsas que han creído. Otra de las cosas que vamos a ver hoy en el cuarto de guerra es también, y esto lo hablaba con Miguel, y mi suegra también ella sabe mucho de eso, mi esposa, que Satanás muchas veces ataca cuando estamos durmiendo a veces. No sé si les ha pasado a ustedes, que tienen unos sueños donde ustedes sienten una lucha terrible a veces con algún espíritu, algo o una pesadilla. Usted quiere despertarse y no puede. Entonces yo le decía a Miguel que en ese momento una de las cosas que tiene que hacer es clamar en el nombre de Jesús. Usted no puede hacer nada, pero si usted se acuesta con ese pensamiento, Jesús está en control de mi vida. En ese momento que tú tengas esa pesadilla, tú le dices, Señor, o le dices al enemigo que te está atacando en ese momento, en el nombre de Jesús, apártate de mi vida, porque tú no tienes lugar en mi vida, porque no tiene poder sobre nosotros. O sea, en esos momentos te puede atacar, como lo hizo en la película, ¿no? Realmente Satanás no tiene ni parte en nuestra casa y mucho menos en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Okay? Entonces, cuando el Espíritu Santo muere en tu vida, Satanás no tiene por qué estarte atacando. Pero muchas veces, como vamos a ver en Santiago, creo que es 4:7, resistamos al diablo y él va a huir de nosotros. ¿Amén? Bien, entonces vamos a entrar en la segunda parte de declarando victoria, que es lo que hizo Elizabeth en el último estudio que tuvimos.
Vamos a estar en la página 46 ahora. Victoria declarada. Recuerden, estábamos hablando cómo ella declaró que su casa, su familia pertenecen a Dios y que Satanás no tiene parte en su hogar. Y nos quedamos ahora en la página 46, donde ella dice: has estado jugando con mi mente y durante mucho tiempo te has salido con la tuya. Basta ya. Se acabó. Si ya no le demos lugar al enemigo. El enemigo también, ¿qué pasa? Nos viene y nos desanima, nos distrae, nos trae problemas. Y muchas veces nosotros quitamos la mirada de Jesús para poner la mirada en los problemas. Pero eso también tiene que dejarlo a un lado y decir: Señor, todas estas cosas que estoy pasando en mi vida no me van a quitar el gozo. O sea, que no permitamos que ya el enemigo nos quite el gozo. Y esa es la lección de hoy, que Satanás no puede por qué quitarnos el gozo de ser hijos de Dios. Amén. Amén. Bien, así que vamos a comenzar donde dice, abajito donde dice Elizabeth Jordan, cuando Elizabeth oró en su ropero. ¿Me ayudas, Mili? ¿Qué es lo que es? Alguien dijo un teléfono de esos antiguos. Este es en inglés. ¿Es en inglés? Ok, entonces con mi ayudante. Mauro. ¿Ustedes tienen también? Muy buena, Mauro. Sí sabe. Bien hecho, Mauro. Ahí donde dice cuando Elizabeth. Cuando Elizabeth oró en su ropero, ella clamó a Dios. En esencia, ella rogó pidiendo ayuda. En la próxima línea, ella pronunció las escrituras: cuando Dios viene a rescatarnos, a menudo lo hace con su palabra. Muy bien. Sí, a menudo o siempre lo hace con la palabra de Dios. O sea, o a menudo, muchas veces, como hablábamos, no sé, en esta semana con alguien, lo hace cuando el pastor está predicando, cuando está, ¿verdad? O en la escuela de bautismo, ¿no? Estábamos hablando sobre eso, ¿no? Cómo Dios tiene cuidado de nosotros. Cuando leemos la palabra de Dios, Satanás sale huyendo porque no resiste la palabra de Dios y mucho menos el nombre de Jesús. Por eso es importante cuando hacemos la oración. A veces yo le decía a mi suegra, como cuando no decimos, te pedimos todo esto en nombre de Jesús, como que le falta algo a la oración. O sea, usted puede hablarle a un musulmán de Dios. Cuando los musulmanes solamente son los taxistas, ¿no? En Chicago, en todos los lugares. Son los taxistas, ¿no es cierto? Los hindús. Y usted les empieza a hablar de Dios, y Dios es amor, Dios es esto, y Jesucristo murió por... ya no me hables más. Porque el nombre de Jesús trae controversia. Y como ellos no creen en Jesús como el Hijo de Dios, automáticamente no quieren saber. Pero por esa razón es importante, cuando terminamos la oración, todo te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Porque al nombre de Jesús huyen los demonios. En el nombre de Jesús hay libertad. En el nombre de Jesús está todo. Jesús es lo todo. Y muchas personas no quieren saber de Jesús porque les trae controversia. ¿Ok? Sigue leyendo, por favor, Lee los siguientes versículos que Elizabeth recitó en su oración honesta. Luego escríbelas en el espacio que se provee. Juan 10:10. Juan 10:10. ¿Qué dice Juan 10:10? Satanás vino para robar, matar y destruir. Y luego, ¿y qué más? Sigan. Alguien lo lea, por favor. Juan 10:10. Si lo encuentras, Pamela, desde allá atrás, por favor. Para que así no se me distraigan las que están... ¿Juan 10:10? Sí. ¿Ok? Ok. Ahí lo tengo. Ok, bueno, entonces, dale, Rosita. Dice, Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Amén. Yo, Hasta ahí. ¿El ladrón viene para qué? el ladrón no viene sino para hurtar y matar Y y destruir. destruir. Ok. Yo Sí. he venido para que tengan vida Ujú. y para que la tengan en abundancia. Ok. Amén. O sea que Satanás viene para quitarnos, ¿qué nos quita? Tal vez no nos roba el dinero, El gozo, nos roba el gozo, el que se deja. Salud. el que se deja. Está bien, muy bueno. El que se deja. ¿Qué más? Paz. La paz. ¿Nos quita la paz? ¿Qué otras cosas ustedes sienten que el enemigo les quita? La fuerza. La fuerza, ¿verdad? El amor de Eso está bueno lo que dijo Cindy. ¿Cuántas veces usted no está enfermo, usted no tiene nada, pero no tiene ganas de levantarse? Como si estuviera enfermo, tiene el cuerpo que le pesa tanto que no quiere salir debajo de las cobijas. Nos quita, nos cansa, nos agobia. Toda esa noche ha estado una batalla en nuestra vida y amanecemos más cansados que como si no hubiéramos dormido toda la noche. Viene para quitarnos todo eso. ¿Qué más, Pamela, dijiste?
¿Qué más No, nos yo quita? iba a decir que yo hoy día, por ejemplo, no quería venir. Ah, nos quita la gana de ir a la iglesia. Muy Porque bueno. estaba lloviendo y yo Sí. dije, no, ¿cómo voy a ir Porque yo? ella te está viendo. Y ya iba a llamar al pastor para que Sí. él llegara temprano a su casa. Yo dije, Ah. no, ni que yo fuera De papel, de eso. azúcar, que se va a derretir. Nos quita. Ah. ¿Fuiste tú Pero que no es puso- fácil. ¿Tú pusiste esto? Sí, yo Sí. todos los miércoles, yo llego temprano, por eso trato de ir por A ver, a ver. Gracias. porque me acuerdo. ¿Ves? Te quería quitar la bendición de hacer eso. ¿Qué más? ¿Qué más nos quita? ¿Qué sienten ustedes que a veces el enemigo nos quita? Nos quita la seguridad. Nos implanta muchas dudas y temor. Ok. Porque siempre ese es su trabajo. Nos quita la paz en el hogar, ¿no? Cuando discutimos entre el hogar, el matrimonio, ¿por qué es? Porque nos ha quitado esa paz entre nosotros. Pero qué hermoso la promesa que sigue adelantito, ¿no? Después de que eso no lo quita el enemigo. Pero Jesús vino para que, pero yo vengo ¿para qué? Tengan vida. Para que tengan vida. Vida en En abundancia. abundancia. O sea, eso es lo importante, cuando recordemos que el enemigo viene a quitarnos esas cosas, pero Jesús viene para darnos abundancia, para darnos vida, para darnos gozo. Venir a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os voy a hacer descansar. O sea, las promesas de Jesús nos levantan. Las promesas que Satanás promete a sus seguidores es para hundirlos, pero el Señor es para levantarnos. Muy bien, gracias hermano por su... Sigamos al siguiente, Segunda Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Pero fiel es el Señor. ¿Qué sientes cuando habla esa palabra, Mili, a tu vida? Fiel es el Señor. Que no hay nadie que pueda ser fiel en este mundo que no sea el Señor. Amén. Nadie puede tener esa fidelidad de Dios, ¿verdad? Que Dios es con nosotros, nos guarda. Si Él lo promete y es fiel, es que lo va a cumplir. ¿Verdad? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, si Él lo promete y Él es fiel, Él va a estar presente en las situaciones que pasemos. Que os afirmará y guardará del mal. Tremendo, ¿no? O sea, que Él nos guarda, hermanos, Él nos afirmará. O sea, hablábamos la semana pasada de estar en la roca que es Jesús, y Él nos afirma en la roca que es su Hijo, y guardará del mal. Jehová nos guarda del mal. ¿Recuerdan la historia del salmista, ¿no? El Salmo 23, Jehová es mi pastor. O sea, así como el pastor cuida de las ovejas, Jehová, nuestro Padre Celestial, el pastor de los pastores, nos cuida de día y de noche. ¿Verdad? Él nos cuida, Él no, como decíamos también, que no se duerme, Él está despierto todo el tiempo. Usted puede ir a la medianoche y Él está despierto, puede ir al amanecer, Él está despierto, en todo momento el Señor está despierto. Así que Él va a completar la obra, también dice en Timoteo, que el que comenzó la obra en nosotros, Él la va a terminar. O sea, si Él promete llevarte en este camino, en esta carrera del cristianismo, y Él prometió llevarnos hasta el final, Él va a estar con nosotros hasta el final, y vamos a terminar esa carrera. Ok, a Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. O sea, hay un requisito ahí, ¿no? También tenemos que vivir en la voluntad de Dios. Como hemos hablado otra vez, estamos a veces que algunos son exagerados. O sea, recuerden, hay que haber un balance, ¿verdad? No queremos ir al extremo de que a todo lo que nos pasa es obra de Satanás. Pero dice aquí que tenemos que vivir en la voluntad de Dios. Someteos, Pamela. Si tú te sometes a la voluntad de Dios, tú puedes entonces resistir al diablo y decirle que se aparte de tu vida. Pero si no nos sometemos a Dios, si no nos sometemos a las leyes del gobierno, por ejemplo, bueno, yo soy cristiano y no tengo por qué obedecer esa luz. ¿Verdad? No llego a la casa. Mi Padre Celestial es el Rey de Reyes, Él es el dueño de todo, por tanto yo no tengo que pagar el bill del agua, porque el Señor es el dueño del agua. ¿Qué va a pasar con nosotros? No se baña. No vamos a bañar, vamos a botar el agua. O sea, y entonces le echamos la brava, pues es obra del diablo, todo, pagar biles, hay personas que se meten en contra del gobierno. Hay otra religión, no, nosotros no saludamos la bandera porque eso es del diablo. No, todo se le echa al diablo. Pero realmente si queremos tener poder sobre el enemigo tenemos que someternos a Dios, someternos a la voluntad de Dios, caminar en sus caminos. ¿Han sentido alguna vez que ustedes han luchado una lucha contra el enemigo y no pueden? Y de momento se dan cuenta que hay algo en tu vida que está estorbando, que Satanás huye de nosotros. No deis lugar al diablo. Si no nos sometemos a Dios, si no nos sometemos entre nosotros, sometemos los unos a los otros.
O sea, los hijos con los padres respetan a los hijos. Tiene que haber una armonía entre nosotros. Y muchas veces, hermanos, cuando no hay esa relación con Dios, no nos sometemos a Dios y no nos llevamos bien entre nosotros, entonces sucede que Satanás no va a huir de nosotros. Al contrario, va a acampar alrededor de nosotros porque le estamos dando oportunidad. Así que tener algo contra alguien, dice la palabra del Señor, que estorba, las oraciones okay. son estorbadas y no llega al Señor. Estorba, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios, si vienes al altar, en ese tiempo traían su ofrenda hasta el altar, y entonces se dice, pero si vas a dar tu ofrenda para que Dios la reciba, pero tú te recuerdas que tienes algo contra tu hermano, contra tu hermana, y dice, ve primeramente y arréglate con tu hermano, arreglen cuentas, pídanse perdón, arreglen, y entonces trae tu ofrenda para que sea bien recibida. Y entonces Satanás saldrá huyendo. De otra manera dirá, oh mira, viene Mauro y le trae esa ofrenda, pero ¿cómo la vas a recibir si él está viviendo mal? ¿Me entienden? Y eso es lo que dice. En Apocalipsis dice que Satanás es el acusador de los cristianos. Satanás es el que nos acusa. No es el pastor, no es el diácono, nadie te va a acusar delante de Dios, sino Satanás. Pero algunos no quieren pedir perdón por no traer la ofrenda. Esa está buena. Mejor, ¿verdad? Si el Señor no la va a recibir, Me voy entonces. usted está hablando de los que son bien... Sí. Esa es pura excusa. Sí, claro. Porque basado en lo que has dicho tú en eso, mi hermano, Ajá. en ese versículo, deja tu ofrenda ahí, reconcíliate con tu hermano y regresa. La palabra dice, deja tu ofrenda ahí. Sí. No dice, llévatela. Deja tu ofrenda ahí. Después vienes y la... Exacto. Eso le llevo. Okay. No te la lleves. El versículo que sigue después dice, de cierto os digo que si no te reconcilias, te llevarán al juez, al alguacil al juez, Ajá. y te echarán al calabozo y no saldrás de ahí hasta pagar el último centavo. Saldrás perdiendo por no arreglar cuentas con tu hermano, ¿cierto? Hermana, ¿yo puedo hacer una pregunta? Claro que usted puede ser dos. Y tres también. Si uno, por ejemplo, yo estoy disgustada con usted, y este domingo, yo sé que usted y yo peleamos bastante. Okay. Entonces, si van a dar la Santa Cena, ¿usted cree que yo debo de tomar la Santa Cena antes de haber arreglado la situación con usted? Bueno, ¿qué es lo que acabamos de hablar? Sí. No debiera hasta que no arregle cuentas con su hermano o su hermana. Pero es algo individual, eso realmente es una relación entre usted y Dios. O sea, porque dice, cuando el pastor lee ahí en 1 Corintios 11, es algo interesante que muchas veces no le damos la importancia que es tomar la Santa Cena. Porque dice, y algunos no le han dado importancia. Si leen después del versículo que lee el pastor, y algunos como que no le han dado importancia a este hecho de participar de la Santa Cena, y algunos mueren ya. No, dice, algunos duermen ya. O sea, que han muerto. O sea, que aún algunos, en ese tiempo, recuerden, Dios estaba estableciendo sus bases para su iglesia, y cuando aquellas personas participaban de algo que era tan sagrado, ellos morían. O sea, Dios le quitaba la vida. Y es lo que sucedía con algunos, y algunos duermen ya por no haber tomado en consideración lo santo de la Santa Cena. Pero le digo, si Dios estuviera usando como en ese tiempo, ya muchos hubiéramos caído fulminados. Si es hablando santamente, si son de los santos, dar los diezmos, es de los santos reconciliarse. Amén. Antes de tomar la Santa Cena. Yo estoy de acuerdo con si usted. toma la Santa Cena y estoy bravo con el hermano, Pues sí, ¿no? y no... Es lo que dice, es lo mismo que hablando de la ofrenda. Usted también si va a tomar la Santa Cena, sería bueno arreglar cuentas con su hermano. Ya, usted pide perdón a su hermano o a su hermana. Si él no quiere arreglar cuentas, usted ya cumplió por lo menos, ¿me entiende? Porque usted no puede obligar a la persona también a que se reconcilie con usted. Que primero Miguel, luego Pamela y mi suegra. Bueno, yo estoy en un poquito en duda, porque la palabra anterior, antes de la Santa Cena, hubo una disputa entre quién se sentaba a la derecha o a la izquierda. Entonces los otros discípulos que estaban sentados en la Santa Cena ya tenían un poquito de recelo con el quien le había preguntado a Jesús. Sin embargo, tomaron la Santa Cena. Sí, aunque no podemos aplicar el mismo, porque en ese momento Jesús no había muerto todavía por sus pecados, que realmente estaba, y además el Espíritu Santo no había venido sobre ellos todavía. Exacto.
Pero ahora hemos recibido el Espíritu Santo. En el momento de recibir a Jesús, recibimos el Espíritu Santo. Pero está muy bueno tu punto. Pamela. Bueno, la pregunta que yo tenía era, si yo soy la persona ofendida, Ajá. yo no puedo tomar la Santa Cena, yo tengo que ir a buscar al que me ofendió primero para tomar la Santa Cena. Sí. Porque para mí hay veces que, por ejemplo, si alguien ofende a otro, a veces ese que ofendió al otro se hace el ofendido. Sí. Y entonces, por eso quería saber, porque ¿Tú dice, puedes no buscar se ese hacen pasaje? la víctima y por eso toman la Santa Cena. 7:19 creo. Pero sí, Mateo. entonces, O Marcos. de cualquier Ahí es lado. donde está lo que dice la palabra. Ujú. Cada uno pruébese a sí mismo Sí mismo. y tome así el pan y tome así la cena. Exacto. Y yo me pruebo, y yo sé que yo soy el culpable, me estoy probando, y lo hago, estoy haciendo, ¿cómo se llama? Indignando. Ahora, la Biblia dice, si no mal recuerdo, dice si tu hermano tuviera algo contra ti. Por supuesto, como te digo, si tú puedes hacer las paces con él, mucho mejor. Y si él no quiere reconciliarse, pues, aunque a veces uno no tenga la culpa. Entonces lo voy a tomar así. No, es que llega el momento, Pamela, en que realmente cuando uno quiere vivir bien delante de Dios, que el enemigo va a poner muchas barreras. Pero como dice el pastor también, ¿cómo está tu relación con Dios? Tú puedes sentir, si tú sientes paz en tu corazón, adelante, tómala. El Señor te va a mostrar, ¿verdad? Que muchas veces no podemos estar en paz con todo el mundo. Algunos, por más que, como dices tú, quieras hacer la paz y no quieren. Pero si tú en ese momento, como dice, ora ante el Señor, Señor, ¿puedo participar de la Santa Cena? Tú vas a sentir en tu corazón esa paz que viene de Dios. Entonces, adelante. ¿Suegra? Con respecto a lo que está diciendo Pastora, Ujú. yo digo que sí, que uno no puede tomar la Santa Cena si ha ofendido a alguien o si alguien lo ha ofendido a uno igualmente tiene que arreglar esas cosas. ¿Por qué quiero que me explique, Pastor? Porque dice la palabra de Dios que el que toma indignamente la Santa Cena se hace acreedor de la muerte de Cristo. Ujú. Sí. Entonces quiere decir que si yo ofendo a Pastora y le digo tal cosa y no voy a pedirle perdón, está correcto, y me voy a tomar la Santa Cena, yo estoy participando de la muerte de Cristo, lo que me mataron, ¿es así? Bueno, sí, pero le digo, no vamos a llegar a ese extremo, ¿no? Pero porque sí, realmente yo sé, pero sí, lo que yo nos sé. está haciendo una advertencia, ¿no? Que tengamos cuidado, porque mucha gente lo pasa, tomamos muy a la ligera y es algo bien sagrado, el tomar la Santa Cena. Así. Pero sí, sería bueno, es bueno estar en paz cuando vamos a dar ese paso. En cuanto dependa de ustedes de la Biblia, en cuanto dependa de ustedes, estar en paz con todos los hombres. Pero ya a veces no depende de nosotros, depende de los otros, de la otra persona. Si la otra persona no quiere hacer la paz con usted, como digo, no puede obligarlos. ¿Lo encontraste? Ya eso no entra uno, ¿verdad? Bien, exacto. Vayamos adelante porque si no nos vamos a quedar ahí. Den perdón y ya. Ok. Vayamos, yo quiero que escuchen esto, por favor. No lo busquen, apúntenlo y léanlo en casa. Hablábamos de que Satanás, no sé por qué, pero él se presenta delante de Dios y nos acusa. Como dice, creo que es Apocalipsis 12:10. Pero yo fui a Job y dice así, en capítulo 1 y el verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Se coló entre los hijos de Dios. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Hubo una plática ahí entre ellos dos. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios como cuando aquellos que están jugando baraja, que saben cuando sacan el as, ¿no? La tienen de ganar. Entonces Dios saca a Job y le dice, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y note, Satanás es astuto, ¿no? No importa que el Señor está ahí, no has visto a mi hija pastora, cuán buena que es. Bueno, dice, pero déjame decirte algo. Y dice Satanás, respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea, realmente lo está haciendo, ¿por qué? Por esta razón. No lo ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Tremendo, ¿no? Y luego dice el verso 12. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano.
Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Contentísimo. ¿Ah? Contentísimo. Él salió pensando que iba a ganar. Ya voy a acabar con Job. Pero Job era un hombre de Dios. Y Dios, hermano, protege a sus hijos. Dios le dio la fuerza a pesar de todo lo que hizo Satanás contra Job. Él nunca negó a Dios ni renegó contra Dios, sino todo lo contrario. Al final Dios lo bendijo porque él venció. Y lo mismo podemos hacer nosotros. Dios, así como Dios ha rodeado a Job, también nos ha rodeado a nosotros con su presencia, con sus ángeles, con su bendición. O sea, nosotros somos hijos de Dios al igual que Job. Entonces no tengamos temor, porque aunque Satanás va a acusarnos ante Dios, pero ahí está Jesucristo a la mano derecha intercediendo por nosotros, sus hijos. Y por si fuera poco, dice la semana pasada hablábamos de esto, que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles a Dios por nosotros. Es cierto, Antonio no vale la pena, pero la sangre de Cristo lo ha cubierto. Por esa razón, Él nos mira a través de Jesús y nos mira a santos. No porque nosotros lo merezcamos, sino por la gracia de Dios que nos mira a través de Jesús, a quien hemos aceptado como nuestro Salvador. Sigamos, Lady, porque hoy me han hecho hablar más de la cuenta. Yo no quería hablar más. Sigamos en el librito. Estamos en la página 46. Estas palabras de la Biblia proveen todo el armamento que Elizabeth necesitaba para pararse en firme y pelear contra el enemigo en la forma que Clara le recomendó. Cuando tú lees los versículos en el orden que Elizabeth los recitó, tienen mucho sentido. La primera referencia quita el velo a la verdadera naturaleza del juego del enemigo. Él viene a robar, matar y destruir. Juan 10:10. También nos revela la promesa de Dios en respuesta a la del maligno. Jesús vino a dar vida, a devolvernos lo que el pecado se lleva. Segunda de Tesalonicenses 3:3 explica cómo esa vida es posible. Cuando el diablo ataca, el Señor provee fuerzas. Es Él quien nos guarda. Por último, Santiago 4:7 nos da la receta de cómo 2 Tesalonicenses 3:3 obra. El creyente debe someterse a Dios y resistir al diablo, entonces Él huirá. Amén. Sí, esto es lo que estuvimos comentando, ¿no? De estos 3 versículos, cómo Dios permite su bendición, a pesar que Satanás viene para robarnos, pero está la promesa de Jesús que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Segunda Tesalonicenses, que fiel es Dios a las promesas de cuidar de nosotros, y Él va a estar ahí presente en nuestras vidas. Creo que a Josué le dice, ¿no? En Josué 1:8, 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y que seas muy valiente, ¿verdad? ¿Pero por qué? Pero yo estoy contigo, ¿verdad? Nadie te podrá hacer frente porque yo estoy contigo. Y esa es la promesa para nosotros, Él está con nosotros. No importa que el enemigo venga y nos ataque, no importa, a veces hay enfermedades, a veces hay, problemas a veces financieros, a veces problemas en el matrimonio. Lo más importante es que confiemos en Dios. Y yo les he contado otra ocasión, pero algunos de ustedes no saben esta historia. A lo mejor Mariela y Eric, que han estado por Europa, saben que por allá creo que es la hora es más avanzada, ¿no? Creo que en Australia, allá donde es ya las 6 de la mañana. No sé, más o menos, ¿no? Después les cuento las horas exactamente. Pero dicen que había un soldado americano que estaba por aquellas áreas y en un momento él miró un partido de básquetbol de Estados Unidos contra Australia. Y a las 8 de la noche acá en Estados Unidos su hijo estaba viendo el partido y entonces Australia iba ganando como por 10 o 12 puntos al equipo de Estados Unidos. Y el niño habla por teléfono a su papá y dice, papá, nos van a ganar, vamos perdiendo. Y estaba bien estresado el muchacho, ¿no? Porque su equipo iba perdiendo. Y el papá le dice, no te preocupes, hijo, nosotros vamos a ganar. Y dice, pero papá, tú no te preocupes, yo te digo que vamos a ganar. ¿Por qué razón? Porque él ya había visto el partido allá, ya había pasado. Entonces él podía decirle, ya, vamos a ganar. Y no es lo mismo con nuestro Padre Celestial. Él conoce el mañana, Él conoce nuestro futuro. Él sabe que vamos a vencer. Por esa razón podemos confiar en Dios, porque fiel es. Y si Él lo prometió, hermanos, Él va a cumplir su promesa. Porque Él conoce mañana, Él conoce de aquí a 100 años, de aquí a 1000 años. Ya Dios lo sabe de antemano. Así que no temas ni te temorices, porque Dios está con nosotros en nuestra vida. Bien, sigamos. Bueno, ahí están los mismos versículos otra vez en la página 10:10. Entender al enemigo. Entendamos que Él vino para robarnos. Que quiere robarnos la paz. A veces
romper el matrimonio, arrancar a nuestros hijos. Él viene para todo eso, pero confiemos que el Señor va a dar la victoria. Confiar en la defensa de Dios. 3.3. Someterse a su voluntad. Recuerden, tenemos que vivir en la voluntad de Dios si queremos recibir la victoria. Este es un plan relativamente sencillo con una aplicación que a menudo es difícil. La siguiente página, 47. ¿Cuál estrategia o versículo es más difícil para ti y por qué? De estos 3 versículos que hemos estado mirando, ¿cuál en tu vida es más difícil o para aplicarlo en tu vida, digamos? Yo empiezo. Santiago 4.7. ¿Por qué? Porque someterse a Dios realmente requiere abandono total del ego. Okay. Y no sé si ustedes, pero sí lo sé, que todo el mundo tiene struggles con su propio ego. Y no puede dejar de ir a muchas cosas de su ego. Que puede ser arrogancia, puede ser soberbia. Estuve viendo yo porque de vez en cuando veo las predicaciones de la iglesia que solíamos ir allá en Pensilvania, las veo por el YouTube. Y el pastor ahí dijo algo bastante interesante. Dice, habló acerca de juzgar, ¿ok? Sí. Y generalmente siempre estamos juzgando. Tú no eres normal, quiere decir que yo sí. Tú no eres muy espiritual, quiere decir que yo sí. Y es ahí cuando me di cuenta, eso es verdad, cuando uno hace un juzgamiento de ese tipo, está implicando de que yo sí soy normal, yo sí soy espiritual, yo sí sé más de la Biblia que tú, yo sí, pero es el yo. Y otra vez, eso es lo que causa más difícil ser, de poder someterme más a Dios, porque mientras más nos sometemos a Dios, ahí realmente el diablo sí tiene que irse, porque estamos bajo la custodia de Dios y la confianza. Exacto, dale el señorío al Señor. ¿Ustedes creen que cuando pensamos en la palabra arrogante, podríamos poner Trump? Esa la sabe todas. Estuvo pesada esa, ¿verdad? Aquí tenemos un seguidor de Trump. Muy bonito que Chávez de Venezuela. Chávez, Oye, él quiere poner a Chávez, le gusta Chávez. El mismo tipo de persona. El mismo tipo de persona. El mismo tipo, pero con plata. Pero este tiene plata. Está bueno. Pero realmente es cierto, hermanos, cuando no le damos el señorío de nuestras vidas a Jesús, realmente vamos a sufrir las consecuencias. Pero qué hermoso cuando... ustedes pueden mirar la vida de Pedro, realmente. Pedro comenzó siendo bien imperativo, pero poco a poco él fue sometiéndose a la voluntad de Dios. Él tuvo que ser humillado, el apóstol Pedro, para después llegar a ser el gran predicador, ¿verdad? Cuando él le dice, Señor, aunque ellos te negaren, yo no te negaré. Aunque ellos hicieran todo esto, yo no lo haré. Yo voy a estar ahí contigo. Y en el momento, pero él salió huyendo junto con ellos. Y una mujer le dice, tú eres uno de ellos. No, dice, yo no soy. Y comenzó hasta a decir malas palabras para que no lo confundieran con Jesús. Porque los seguidores de Jesús no hablaban malas palabras. Y él hasta maldijo, dijo ciertas cosas. ¿Por qué? Porque la arrogancia. Pero después, cuando el Señor se lo encuentra una vez más que ha resucitado el Señor Jesús, y le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, sí, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y le vuelve a preguntar la tercera vez. Recuerden que él lo negó 3 veces. Y Jesús le vuelve a preguntar la tercera vez, Pedro, ¿pero de verdad me amas? Señor, tú todo lo sabes. ¿Para qué me estás preguntando? Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. El hombre aprendió a someterse a Dios y llegó a ser el Pedro que conocemos. El Pedro que después predica ese mensaje que yo hablaba el domingo. Después predica otra vez y lo encarcelan, lo golpean y no le tienen miedo a nadie, porque ahora se ha sometido a la voluntad de Dios y es controlado por el Espíritu Santo de Dios. Y después, como les dije, no sé, le dije la semana pasada, pero él murió crucificado, pero con la cabeza baja, porque dice, yo no soy digno de morir como mi Señor. Realmente él llegó a humillarse, y el que se humilla, el Señor lo levanta. Hoy está en un lugar tremendo, no para que le adoremos, sino para poder tomar su ejemplo, de que él dio su vida. Bueno, él abrió en cierta manera cuando predicó, a eso se referían las llaves, ¿verdad? Nosotros que hemos venido al catolicismo decimos que a Pedro se dio las llaves. Las llaves es aquel que predica el Evangelio de Cristo y la persona acepta a Cristo. Haz de cuenta que usted le está abriendo la puerta. Porque es el Evangelio, cuando la persona lo recibe,
Y entonces Pedro predica un mensaje y 3,000 personas aceptan a Cristo, haz de cuenta que él estaba abriendo. Pero se refería a eso, no que cuando él llega está, Eric puede entrar, Mariela no, Emilia sí, no. Eso se decide desde este momento. El que tiene a Cristo, decíamos, ¿no? El que tiene a Cristo, el que recibe a Cristo tiene la vida. Y cuando lleguemos allá, el que nos va a abrir la puerta es Jesús, porque él dijo, yo soy la puerta, ¿verdad? Y eso es lo importante. Y Pedro nos enseñó a seguir las pisadas de Jesús. Sigamos, ayúdame ahí entonces, Efesios 6:17, quien lo tenga, para todos participar. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea que Elizabeth usó la palabra de Dios para defenderse y echar fuera al diablo, ¿no? Entonces, ¿qué dice este versículo acerca de la palabra de Dios? ¿Qué tenemos que hacer de acuerdo a ese versículo, hermanita? ¿Y tomad qué? El yelmo de la salvación. ¿Y la espada de qué? El Espíritu, ¿Qué que es? es la palabra de Dios. Ok, entonces, ¿cómo echó fuera? Con la palabra. Con la palabra, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En el nombre de Jesús yo te echo fuera. En el nombre de Jesús tú no tienes espacio en mi casa. Yo te echo fuera porque tú no tienes parte conmigo. Solamente el Señor Jesús. Y tomad el yelmo de la salvación. Otra cosa importante es que estemos seguros de esa salvación. El yelmo, ¿verdad? Que la salvación nos la ha dado Jesús. Y cuando usted es salvo, recuerden, hablamos de eso. El Espíritu Santo viene a nosotros y somos sellados como propiedad de Dios. Y entonces tenemos la autoridad de la espada, que es la palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 4? Lo vamos a ver más abajito por ahí. Mateo 4, sí, ahí lo vamos a ver ahora. ¿Alguien que lea Mateo 4, 1 al 11? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Amén. Tremenda historia, ¿no, Pamela? ¿Cómo el Señor le contesta a Satanás? ¿Con qué? Con sabiduría. Con la escritura. Con la palabra de Dios. Escrito está. Escrito está. Desde hoy en adelante yo solamente voy a decir escrito está. No le voy a dar el versículo más. Ella lo busca. Jesús nunca lo dijo. Escrito está, le dice. Satanás, escrito está. No solamente de pan vivirá el hombre. O sea, escrito está. La palabra de Dios lo dice. Es tremendo que si Jesús, hermanos, usó la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿cuánto más nosotros? Y si Satanás atacó a Jesucristo, al Hijo de Dios, ¿cuánto más nos va a venir contra nosotros? Pero por esa razón nosotros no venimos a Satanás en contra con nuestras fuerzas, sino venimos a la fuerza del Espíritu Santo. Venimos a la fuerza de Dios, y si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Perdóname un momentito, pero había levantado primero Rosita y luego vas tú, Pamela. Okay. Dime, Rosita. No, porque como estábamos leyendo Efesios de 6, ¿verdad? El verso 17 ya me leí. Y usted mandó a leer el verso 17, ¿no? Ajá. Pero mira el verso 18. ¿Me permite que se lo lea? Claro que sí. Ok, escuche esto. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea que si nos mantenemos orando en todo tiempo, sí, sí. ese no tiene la puerta de entrar. No, claro. Por eso dice, no deis lugar al diablo. Si usted está orando todo, está conectada. Mira qué lindo este versículo. Está conectada. Ahí no se le puede meter ningún virus porque usted está conectado con Dios. Claro. Está directa. Pamela, sí, está directa. Pamela. Tú no cabes aquí. Que el versículo 4 de Mateo 4 es bien poderoso y fue el versículo que a mí me sostuvo durante mi día de ayuno. Porque Amén.
Siempre que hago ayuno me da mucha hambre. Okay. Cada vez que me da hambre, o sea, cuando empiezo a sentir que estoy starving, Ajá. es cuando voy a ese versículo y oro en base a ese versículo. Y gracias a Dios, en mis 2 últimos ayunos, no, me ayudó mucho, porque verdad que el primer ayuno que hice, Dios mío, no pude. Pero me acordé, bueno. no sé, por alguna razón recordé eso y fui a buscarlo y Buen consejo. fue poderosísimo. Gracias. Antes que se me olvide, Miguel, yo iba a decir este chiste, ese chiste se me pegó hace cuando tenía como 6 años. Lo escuché en la radio, no sé por qué se me pegó. Es de Pedro, hablando de comer. Que Pedro y los discípulos de Jesús están en un ayuno. Creo que te ibas a decir tú también, ¿eh? Y Jesús les dice, vamos al monte y vamos a hacer una peregrinación, dice. Y vamos a llevar una piedra como sacrificio. Entonces cada quien agarró una piedra grande y se le echó al cuerpo y subieron la montaña. Pero como ustedes saben, Judas era el más tremendo de todos, llevó una piedra bien chiquita. Y ya llegaron allá todos bien cansados, sudando. Menos Judas no llevaba casi nada de peso. Llegó contentísimo. En eso se sientan y dice, vamos a orar ahora, dice Jesús. Y ora y convierte las piedras en pan. Y Pedro tenía un pedazo de pan así grandote. Y Judas, chiquitito, ni siquiera se le quedó entre los dientes. Bueno, viene otra ocasión, de una semana después hacen lo mismo. Ahora sí Judas agarró la más grande. Y allá va Judas. Llegaron todos, se sentaron alrededor otra vez y el Señor va a hacer la oración y dice... Y Judas desesperado, no quería que se convirtiera el pan, así como estaba Pamela con esa hambre tremenda. Y le dice, Señor, pero no vas a orar para que se conviertan. Oh, no, hoy traje tortas, dice. Hoy había traído lunch Jesús para todos. Se quedó con esa piedrota y esa tremenda. Perdón. Me acuerdo de ese chiste también. Yo no sé porque algunas cosas se le pegan a uno, no se le olvidan. Eso fue, yo lo escuché en la radio hace como, yo creo, no le voy a decir la edad ya, hace 50 años. Lo que yo iba a dar hincapié en esto es que miren cuántos días ayunó Jesús. Y quiero relacionarlo con esto, ¿okay? Si van a tener que reprimir al enemigo, en ayunas es cuando se tiene que hacer. ¿Okay? Donde sientas debilidad de carne, el espíritu se pone fuerte. Y cuando el espíritu está fuerte, la reprensión contra el enemigo es mucho más alta. Si le tomó 40 días a Jesús para poder enfrentar a Satanás directamente, que nosotros nos tome aunque sea uno, debe ser eso. Y no digo nada. Yo también tengo hambre cada vez que oigo y me da un hambre bien duro. Y no solamente eso, también migrañas, también me empieza a doler la cabeza bien duro. ¿Okay? Pero es ahí donde la oración vale. Miguel, tú nos decías que una persona, ¿cuánto tiempo puede sobrevivir sin tomar agua? Sin tomar agua, 3 días completamente sin ninguna gota de agua. 3 días te mueres. Y si entonces estás sudando. Jesús pudo sobrevivir 40 días, 40 noches sin tomar agua. Eso es bien interesante, ¿verdad? Y otra persona que lo hizo fue Moisés. No tomó agua ni comió. Porque yo no había diabetes. No, realmente recuerden esto. Realmente a Moisés, a Jesús, a Elías, los mantenía Dios. Donde está Dios presente, hermano, no hay necesidad de agua. Donde está Jesús presente, no hay necesidad de sol. Porque el sol va a desaparecer un día. Dice que no tendremos necesidad del sol. Porque la luz de Dios iluminará nuestras vidas cuando estemos en el cielo. Si realmente cuando Dios está presente no se necesita el agua, no se necesita el pan. Y es lo que sostuvo a Jesús y a Moisés. Elías, recuerdan, comió 2 tortas y caminó 40 días y 40 noches. Pero eran las tortas preparadas por los ángeles, unas tortas que venían de parte de Dios. O sea, es algo interesante, cosas que no entendemos, nuestra mente no puede, pero nosotros la creemos porque es la palabra de Dios. Y cuando el enemigo venga así, como decías tú, y estamos orando, es cuando estamos más fuertes, porque somos débiles, pero somos fuertes en el Espíritu. Es lo que decía Pablo. Señor, quítame esta enfermedad que yo tengo, quítame esto que yo tengo, porque yo quiero ser fuerte. Dice, no, Pablo,
porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. Porque cuando tú eres débil es que realmente eres fuerte. Y por esa razón Pablo pudo predicar el Evangelio de Cristo por tanto tiempo. No importaba su apariencia, se cree que era algo feo, se cree que sus ojos, él no podía ni leer. No se sabe exactamente que él tenía un problema. Y el Señor decía, yo sáname, Señor, quítame esto. Cuando predico la gente tiene, ¿verdad? Tal vez sentía, no sé, ¿cómo diríamos? No quiero usar la palabra. ¿Ah? Repulsión. Repulsión contra él. Porque cuando le escribe a los Gálatas, dice, yo sé el amor que ustedes tienen por mí, dice que si ustedes hubieran podido, se hubieran sacado los ojos para dármelos. Por esa razón se cree que estaba él enfermo de sus ojos. Pero, y el Señor, quítame esto, quítame esto. 3 veces le rogué al Señor, digo, y el Señor me ha dicho, no. Tu debilidad. Porque tu debilidad es que se perfecciona mi poder. Es el aguijón, ¿verdad? El aguijón, sí, el aguijón de... Le digo, no podemos asegurar eso, pero él tiene una enfermedad. Y el Señor no lo sanó porque dice, tú sigue predicando el Evangelio. Y él terminó en la presencia de Dios. Pero ahora yo creo que puede decir, ahora sí puedo ver bien. Qué hermoso, ¿no? Cuando estemos allá, el poder, Señor, me pueda renovar esta córnea que tengo prestada de un muerto. Eso no lo sabía, alguna vez que tengo una córnea que es de un muerto, o sea que yo en parte es muerto. O sea, se murió ya la persona que... Sí, la persona se murió, no creo que se la han quitado viva, ¿eh? No tengo mucho dinero para pegarle a alguien. Sigamos, no se metan en problemas. Segunda Timoteo 3, 16 al 17. Segunda Timoteo, capítulo 3. 3, 16. Sí, por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado por toda buena obra. Amén. O sea que la palabra de Dios entonces es inspirada por ¿quién? La palabra de Dios fue escrita por ¿quién? Por Dios. Inspirada por el Espíritu Santo. Inspirada. Y escrita por hombres, profetas, apóstoles, algunos, Judas, por ejemplo. A ver, no queremos a Judas, pero hay otro Judas que era hermano de Jesús, que es el que escribió la carta de Judas, que está antes de Apocalipsis. Esa fue escrita por Judas, hermano de Jesucristo. Y también tenemos Jacobo no escribió ninguna carta, o se cree que Santiago puede ser. Santiago puede ser hermano de Jesús. Sí. Exacto, pero no hay esa seguridad, porque había 2 Santiagos. Pero de cualquier manera, sí sabemos que Jacobo o Santiago, hermano de Jesús, fue el pastor de la iglesia de Jerusalén. Era el fuerte ahí, que él y Pedro eran los que gobernaban ahí la iglesia. Bien, sigamos, Lady, por favor. Abajito de Timoteo 3:16. Enumera las maneras en que Pablo declara que la palabra de Dios es útil. Dios inspiró las escrituras, así que esta es una espada poderosa que Él mismo nos ha dado. Con su palabra podemos enseñar, redarguir y estar preparados para toda buena obra. También tenemos el poder para derrotar a Satanás cuando nosotros empuñamos el arma de la palabra. ¿Qué necesitas hacer para estar preparado para empuñar las escrituras como un arma contra la tentación? ¿Cómo puedes dar pasos para hacerlo durante esta semana? Pide ayuda a Dios para estudiar y aprender su palabra. Dale gracias por habernos dado el arma para vencer a Satanás y los medios para estar capacitados para toda buena obra. Pide a Dios que Él te guíe a aprender un versículo específico que te ayudará a responder las mentiras del enemigo con la verdad invariable de Dios. Amén. Si ya los hemos visto todos, pasemos a la siguiente página porque quiero que avancemos un poquito porque nos hemos atrasado ahí. Ustedes han hablado hoy, como siempre, más de la cuenta. Día 3, por favor. Vamos a pillar por 3 días. Sí, ya vamos el tercer día. Sigue, Lady, por favor. Mi alegría no viene de mis amigos, ni de mi trabajo, ni siquiera de mi esposo. Mi alegría está en Jesús y en caso que lo olvidaras, Él ya te derrotó. Amén. Ok, vamos a pedir a una mujer casada como Mariela. ¿Qué tú nos dices de esto que dijo Elizabeth? Cierra los oídos, Eric. ¿Podemos aplicar eso a nuestra vida o está exagerando Elizabeth? No, para nada. De verdad que hay momentos en que estuve sola, no solamente con Eric, sino cuando estaba soltera. Okay. Pues había momentos que estaba sola y yo no sé, no había un momento que yo pudiera decir,
me siento sola. Porque siempre está Él contigo, o sea, siempre viene a tu cabeza. O sea, me imagino el Espíritu Santo pues te dice, no estás sola, o sea, si eso te está moviendo en tu cabeza, olvídate de eso. Igual ahora cuando estamos aquí, desde que estamos aquí, pues, a pesar de que estoy con Eric, que estoy con las niñas, la situación que hemos tenido, pues, yo no he perdido, o sea, no me he sentido sola. Hay momentos en que uno se derrumba, pero agarras nuevamente fuerza y dices, no es posible porque Él está conmigo. Muy bien, muy bueno. Sigue leyendo. Gracias. Dijo bien, ¿eh? Sí. Sigamos. Se ha enseñado que la felicidad es un deleite basado en las circunstancias, mientras que el gozo se deleita a pesar de las circunstancias. Aunque la felicidad a menudo se puede confundir con el gozo cuando todo en la vida parece estar bien. Es solo mediante una relación con Cristo que una persona puede llegar a tener un verdadero gozo cuando todo está terriblemente mal. ¿Sí pueden entender eso? O sea, la felicidad no... muchas veces se es feliz cuando se tiene de todo, abundancia, salud y las cosas van bien. Pero el gozo va más profundo porque el gozo viene de parte de Dios. Y el gozo te lo da Dios, como decía a Mariela, no importa lo que estemos pasando, podemos estar tranquilos porque recuerden lo del básquetbol, Dios sabe que mañana va a estar mejor. O sea, vamos a triunfar. Hay un himno que cantamos ahí, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, estaré mejor mañana. O sea, y ese es el gozo. La carta de Filipenses, que vamos a leer un versículo por ahí, que habla de estar siempre gozoso. Otra vez os digo, regocijaos en el Señor, regocijaos. ¿Y dónde estaba Pablo cuando escribe esta carta de Filipenses? En la cárcel. Y él decía, regocijaos. Y si él podía regocijarse estando en la cárcel, golpeado y todas esas cosas que pasaban, ¿cuánto más nosotros que estamos bien? Así que por esa razón él pudo escribir ahí en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si él pudo, podemos nosotros, porque el que estaba en él, está en nosotros también. Pero también el gozo es uno de los frutos del Espíritu. Ah, sí, para allá vamos. Muchas gracias, muchachos. ¿Qué te me adelantas? Sigue, por favor, Lady, porque el tiempo avanza hoy muy rápido. Sí. Dedica un momento a describir un tiempo en que tú experimentaste gozo durante una dificultad. Déjenme ver quién le pregunto. A ver. Norma. ¿Podemos tener gozo aunque tengas dificultades? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Puedes mencionar algún momento donde sentías que a pesar de las circunstancias tú puedes tener gozo en el Señor? Pues yo puedo mencionar que cuando yo fui viuda con mi primer esposo, cuando él estuvo en el hospital, él quedó en estado de coma. A pesar de que él estaba, pues que no hacía nada, absolutamente nada, estuve sola con los niños. El Señor permitió que no desfalleciera y me permitió pues tener gozo para poder trabajar con mis niños, de que mis niños no se sintieran tristes ni estuvieran, que no sintieran que su padre no estaba con ellos. Poder ser mamá y papá para ellos. El Señor me dio esa fortaleza para sentir esa paz y esa tranquilidad y ese gozo para poder continuar hacia adelante con ellos. Amén. Qué bueno. Gracias. Sigamos, Lady, por favor. Ahora considera la fuente de ese gozo. La respuesta fácil es Jesús. Sin embargo, esta no puede ser tu respuesta para este ejercicio. Queremos que tú escribas en el espacio provisto qué cosa en específico te da gozo acerca de Jesús. O sea, la respuesta es fácil, que para tener gozo hay que tener a Jesús en nuestras vidas. Entonces Él nos va a dar las fuerzas, el consuelo para seguir adelante. Y después pueden escribir si tiene el librito ahí. Bien, sigue adelante, vamos a por lo menos a terminar con estos versículos. Lee los siguientes principios en cuanto al gozo y los versículos de las Escrituras que acompañan cada uno. Salmos 7:1-23. El gozo está presente en mi vida cuando estoy alabando a Dios. O sea, que podemos cantarle al Señor cuando estamos contentos, ¿no? Dice Santiago, si está alguno contento, cante alabanzas. ¿Verdad? Entonces es lo que hace un cristiano. También después leen en casa el Salmo 71:23. ¿El siguiente? Salmos 21:6. Tengo gozo cuando estoy en la presencia de Dios. Sí. ¿Qué más? Santiago de 1:2-3.
Tal vez yo sienta gozo en las pruebas porque Dios me da perseverancia. Exacto. Pueden leer eso también ahí, que la prueba produce paciencia y perseverancia, ¿no? El Señor nos da esa fortaleza que estaba hablando Norma. El Salmo 119:11. El gozo viene por conocer la palabra de Dios. Amén. Qué triste cuando estábamos en tinieblas que no conocíamos la palabra de Dios, pero hoy la conocemos y eso nos da gozo en medio de cualquier situación. El siguiente. 1 Pedro 1:8. El gozo se encuentra a través de la fe en Cristo. Amén. Sigue. Filemón Filemón. 1:7. El gozo procede del ánimo y del compañerismo con otros creyentes. Okay. Esto es bonito también porque cuando nos reunimos con otros creyentes encontramos la fortaleza. Si alguien está desanimado, el otro te va a animar. Es importante la comunión unos con otros, ¿verdad? Y es lo que hablábamos el domingo. No tuvimos mucho tiempo para explicar, pero los versos 43 a 47 habla de la comunión que había entre todos ellos ahí en la primera iglesia. El siguiente. Gálatas 5:22. El gozo viene por medio de la obra del Espíritu Santo. El gozo, entonces decías tú, es fruto del Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene que tener gozo en su vida, ¿ok? Les voy a invitar a que en casa lean la siguiente página y vamos a comenzar, si Dios permite. Nos quedan 2 clases para terminar cuarto de guerra. Espero que cuando terminemos cuarto de guerra no haya guerra en casa. Todo lo contrario, haya paz y tranquilidad. Entonces la semana que viene vamos a comenzar impactados por la gracia, o sea, los resultados de someternos a Dios, y vamos a ver cómo la vida de Elizabeth y de Tony cambian para bien de su matrimonio. ¿Podría dar un versículo más? Claro que sí. Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vitupieren y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Jesús pide gozo a pesar de las circunstancias. ¿Cuántas damas madres hay el día de hoy aquí? Levanten la mano. Mamás. 4. Y abuela. 3. Y abuela. 8. Mamá, 9. abuela y bisabuela. ¡Ah! Me toca, ¿no? 10. Ayer bisabuela todavía. Tengo este librito, dice... ¿Cómo dice aquí, hermana? Tradúceme en español. Pregunta a la abuela María. Te será dado. Ok. Al que pide se le será concedido. Mateo 7:7. Voy a poner un número del 1 al 10 porque es 10 mujeres. Iban a de la pizarra para que no digan que se la Ok, no sé que se lo dé a mi suegra. Muy bueno. Gracias, mi brother. Mamá, abuela y bisabuela. A la abuela más vieja. Ok, ya lo apunté. Diga un número. 10. No. Mariela. 5. No. Rosita. 8. No. Cindy. 5. Ya lo habían dicho. No. 7. Lady. ¿Y yo? ¿Yo participo? Leida. también? No, ya te perdió. Ok, Leida. No, pero ella ya dijo. No, vas tú. Es que mi No, suegra pero acá. ella está No, mi suegra. No, esto no cualifica a familia. Dale. No. Lady. No. Hermana María. En este momentito no soy su suegra. No. Milly. 1. No. No he puesto nada. 3. No. 2. Ya dijeron. No. 0. No. ¿Qué pasó? ¿Ah? 6. 6. ¿Quién se dijeron? ¿Quién dijo 12? Vamos del 1 al 10. Dijo 6. Hay que poner, mire. Escribí el 6. 6. Bueno, vamos a orar. Queremos orar por el primo de nuestro hermano Mario, que está enfermo. Lo encontraron en un riñón que tiene cáncer. Lo van a operar. Vamos a orar que el Señor lo bendiga. Mauro. Un primo de nuestro hermano Mauro. Okay. ¿Alguna otra petición? Así para hacer. Raquel y Dani. Raquel y Dani. Okay. ¿Cómo te sientes, Ender? Qué bueno. ¿Cómo está? ¿Está Luis bien? ¿No? Se cansó, cansado el hombre.
Los saludan. ¿Alguien más? Pero no está enfermo. Por mi hija Jasmine, que tengo un viaje, viene mañana. ¿Algo más? María, por favor. Por mi esposa, que funcione el médico que vamos a ver qué pasa. Bien, vamos a entonces a que nuestro rostro vamos a dar gracias.